Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. La efeméride de hoy tiene que ver con Bahía de Cochinos, y por ahí uno lo recuerda, bueno, sí, tiene que ver con la invasión de Estados Unidos, o el intento de invasión de Estados Unidos a Cuba. Vamos a hacer un pequeño reconto. 1 de mayo del año 59, triunfa la Revolución Cubana, la Revolución de los Barbudos, tapa de las principales revistas norteamericanas, era la idea de derrocar a ese tirano de Fulgencio Batista, y asume un gobierno con alguna injerencia de sectores democráticos importante y con alguna ayuda de algún sector intermedio del socialismo en la Cuba incipiente de esta nueva revolución, de estos continuadores de la revolución de Martí. Y la primera actitud que tiene Fidel Castro es visitar Estados Unidos, porque de alguna manera fomentada por Estados Unidos había sido parte de la actitud de estos guerrilleros cubanos en Sierra Maestra, financiada incluso por parte de los Estados Unidos, no blancamente, sino a través de la CIA, como hace todas las cosas oscuras que hace Estados Unidos. Después de su visita de Fidel en Estados Unidos, donde no encuentra ningún eco en el gobierno de Eisenhower, comienza una serie de actitudes porque él dice, estamos en un país rico pero vivimos como pobres, tenemos que terminarnos de independizar económicamente. Y después de no contar con la ayuda de los Estados Unidos, Cuba se termina refugiando en ese momento de la Guerra Fría en la Unión Soviética. La Unión Soviética pasa a ser su mayor comprador de su producto casi único, que es el azúcar, y de alguna manera esa economía incipiente empieza a tener un roce con los Estados Unidos. Esta decisión de convertir la revolución cubana, esta revolución heredera de Martí, nacionalista, en comunista, saca otra vez a relucir un plan de Eisenhower, casualmente, que es de invadir a Cuba. Ya estaba el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, un demócrata, nadie lo puede cuestionar como tal, pero este legado de Eisenhower le hace a John Kennedy de alguna manera autorizar, alentar y promover la invasión a Cuba, pero sin la presencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Como hizo primero con Fidel Castro, alimentar una insurgencia anticastrista, con muchos exiliados cubanos viviendo en Miami, llevarlo a un país de su patio trasero, Guatemala, Puerto Rico, Nicaragua, armar una flota, no dotarlas de su Fuerza Armada, no de sus aviones, la invasión iba a ser por aire y después acompañada por una flota de mar, no alentada con la bandera estadounidense, pero bueno, sí promovida y financiada por los Estados Unidos. Esto sucede entre el 15, el 16, el 17 y el 18 de abril del año 61 y termina fracasando rotundamente. Incluso porque ya rápidamente se descubre que esto estaba amparado por los Estados Unidos y de alguna manera, aún en su momento de mayor zozobra, Kennedy mantiene su palabra, deja fracasar la invasión o asume el fracaso de la invasión anticastrista por los cubanos refugiados en Miami y termina como termina. Vamos a ver un pequeño video y después vamos a hacer algunas conclusiones sobre lo que fue el intento de invasión por parte de Estados Unidos, fomentando un grupo anticastrista a Bahía de Cochinos para retomar el poder de Cuba después de la Revolución Cubana. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños.
perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta su mismo. Es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Al atardecer del 14 de abril, la flotilla formada por 7 barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro: «Traedme un par de pelos de la barba de Castro», y agitó su brazo en la despedida. Comienza la batalla de Girón. Las primeras víctimas son civiles. Mi esposo cayó en aquella esquina. Entonces, aquí cayó el José Luis Martínez Paredes. Mi sobrina cayó aquí en este lugar. Entonces mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra, saltar del camión, porque no hago memoria como yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba. La brigada de asalto trae, entre otras fuerzas, más de 1.500 hombres, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra Sherman, 10 carros blindados, 21 cañones sin retroceso. Su poder de fuego es muy superior al que jamás tuvo el ejército rebelde en la sierra o ningún movimiento guerrillero en la historia de América Latina o del mundo. 176 muertos y más de 300 heridos entre soldados, milicianos y civiles es el saldo de la invasión. Bueno, Bahía de Cochinos, Playa Girón, la derrota más importante del ejército de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Este intento oculto, porque, vuelvo a insistir, más allá de la decisión de tomar por el sí John Kennedy de invadir Cuba, no lo hace en nombre del ejército norteamericano, sino de la fuerza anticastrista. Y ahí aparece claramente la actitud del pueblo cubano, de defender su soberanía, su independencia y todo lo que había logrado. Fracaso rotundo, dura 3 días, incluso el fracaso primero de la Fuerza Aérea, después también sucede con el tema de las tropas trasladadas en barco, y realmente se encuentran con un pueblo dispuesto a resistir su libertad, su independencia, su soberanía, su propia historia. Y esta derrota de los Estados Unidos potencia y crea después algún otro conflicto que va a ser el de los misiles de Cuba para con los Estados Unidos. Pero automáticamente, después de Playa Girón, va a venir el bloqueo por parte de Estados Unidos, ese bloqueo injusto, agresivo, que tiene más de 50 años en la historia cubana. Y también lo que va a tener por primera vez, que las tropas capturadas
por el ejército cubano, por las milicias cubanas, van a ser canjeados con Estados Unidos por alimentos y por medicina. Esa es la actitud de Fidel Castro. Un Fidel Castro que incluso al otro día de la invasión ya se hace presente en el teatro de operaciones. No está en la vanguardia, no está atrás, en la retaguardia, perdón, no está en La Habana dirigiendo esto, va directamente a las operaciones en directo y la maneja él de manera personal. Y esto hace que el pueblo cubano, entre otras cosas, cuando uno tiene la posibilidad de visitarlo y disfrutar del concepto de patria que tienen los cubanos, ellos siempre dicen, nuestra bandera tiene una sola estrella, pero es nuestra. Y esto es en comparación de no ser la estrella 50, 51, 52 que tienen los estados norteamericanos en sus Estados Unidos. Los cubanos dicen, nuestra bandera tiene una sola estrella, pero es nuestra. Este es el repaso de lo que fue Playa Girón. Este es el repaso de lo que es un pueblo resistiendo en función de su propia independencia. No así el del Estado Gendarme estadounidense, que después va a tener la experiencia de Vietnam con la mayor derrota militar que sufre también en manos de un pueblo que resiste como el pueblo vietnamita, y bueno, y después las últimas intervenciones lamentables del Gendarme del Mundo en Medio Oriente, en otros lugares y posiblemente ahora en Corea. Así que quisimos repasar este tema de un hecho sucedido en el año 61, pero creemos que todavía hoy tiene vigencia para estos gendarmes que se creen los dueños del mundo. Esta fue nuestra mirada sobre lo que fue el abril del 61 en Cuba. Con esto terminamos nuestro bloque de efemérides. Vamos a ir una pequeña tanda y después, cuando estemos en el segundo bloque, ya se va a sumar Nicolás Beiserman para charlar las 7 noticias que nosotros rescatamos de esta semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.